Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Este es el podcast de Narratún. Yo soy Frank. Y yo soy Daniel. Y vamos a estar hablando sobre el mundo de la animación, de las series o historias que nos inspiran, qué es lo que significan para nosotros, qué es lo que estamos aprendiendo de ellas y cómo nos hacen sentir. Y para el podcast de hoy escogimos Midnight Gospel porque es una aventura psicodélica que realmente cambió la forma en la que percibimos las cosas y creo que para muchos fue una gran ayuda durante esta cuarentena. Así que comienza el viaje. Ahora sí, bienvenidos al podcast. Oficialmente iniciamos y pues nos queríamos presentar un poco. Nosotros somos el colectivo de Narratún. Nos interesamos por la animación, tanto tratar de producirla como tratar de digerirla. Entonces, por eso nos pareció una idea muy grandiosa empezar por Midnight Gospel, que pues nos acaba de marcar en apenas unas semanas. Y pues Frank les va a hablar un poco de la sinopsis del programa. Bueno, ¿qué es Midnight Gospel? Yo diría que es como una experiencia, ¿no? Te ayuda a hablar de estos temas que muchas veces se suelen ver como tabú, ¿no? A veces no nos gusta hablar. Bueno, a mí sí. Supongo que a ti también. Pero a veces suele ser difícil hablar sobre religión o espiritualismo o de la vida y de la muerte. Como aquí el último capítulo, es muy importante, que habla sobre la aceptación de la muerte. Y de la muerte de alguien a quien amas, ¿no? O sea, porque sí, en sí la serie todavía te habla de varias muertes, pero en ese ya es como aceptar que va a morir una persona que tú definitivamente no quieres que muera. Y pues eso creo que es lo que lo hace tan interesante, de que es tan específico y que logra tanto con tan poquito, porque pues son 8 capítulos. Uh-huh. Pero sí, lo que decías de los temas me parece bien interesante porque son temas como que hemos oído hablar de ellos recurrentemente o los solemos hablar con compas, así como ya en confianza, uh-huh. Pero como que suelen no estar, no sé, en las temáticas de mesa familiares o no siempre lo hablas con tus compañeros como de clase o algo así, o de trabajo. Uh-huh. Y es como, pues, es súper importante hablarlos. Pues la muerte es algo que es inevitable, ¿no? Y está en todos lados. Sí, que todos los seres vivos vamos a experimentar en algún momento. Sí, y está bien perro que lo haga desde el punto de vista biológico, filosófico, esotérico, espiritual. O sea, te da bastantes herramientas para que tú como espectador digas, uy, es que aprendí algo tan valioso que esto lo tengo que compartir, o esto de verdad va a servir un poco en mi vida. Sí, pero sí. Igual yo creo que antes de seguir como hablando de eso, deberíamos hablar un poco del formato. O sea, porque el formato es una de las cosas que más te engancha desde el principio. Uno, te saca primero y luego te engancha. Porque primero no entiendes nada. Y lo estás viendo y estás todo confundido, no sabes qué pedo. Pero poco a poco te va diciendo, mira lo valioso que es lo que se nos ocurrió. Y no sé si quieras comentar. Sí, pues esa fue mi experiencia al inicio, que el formato no me convenció y fue lo que me alejó de querer seguir viéndola, porque al principio lo que me llamó la atención es que era del creador de Adventure Time, Pendleton Ward. Entonces dije, pues nueva serie de él, a ver. Pero no entendía que era un podcast. O sea, sí, el show habla, vamos a hacer un podcast, te puedo entrevistar para, como dice, Spacecast. Pero sí, eso me confundía mucho, porque supongo que a muchos nos pasó que no sabíamos que era los diálogos de un podcast real. Entonces, está interesante el formato, porque lo mencionabas hace rato cuando estábamos platicando, que es como 2 shows al mismo tiempo, que es el show del podcast de Duncan y el show Midnight Gospel, que es lo que está pasando con el personaje principal Clancy y cómo está viajando a estos diferentes mundos que están en apocalipsis, ¿no? Sí, y sí. Todo lo que está pasando en ese mundo detrás de ellos, que al principio parece ser muy random, como si no estuviera conectado con lo que están diciendo en el diálogo, pero ya que le empiezas a poner atención, tiene muchas referencias o metáforas a lo que están diciendo los personajes. Sí, incluso está muy relevante porque
no es solo que sea como más o menos el mismo tema. Digo, por ejemplo, en el segundo es el más fácil. Está hablando el perro este gigante sobre aceptar la propia muerte mientras la están triturando y le están aplicando procesos de la industria cárnica para disolverla y convertirla en nada. Mientras ella habla de que va a aceptar la muerte, de que al final, pues, qué somos, la conciencia, a dónde vamos, pues no está definido. Entonces lo dejas ir, ¿no? Y pues está bien interesante eso de que es como la serie en sí se basa en que Duncan, que es un podcaster, pues entrevista gente que él siente que puede ver el mundo de diferentes maneras y pues él junta todo y lo sintetiza para su filosofía. Y la serie pues no lo hace solo presentándote a diferentes entrevistadores, sino que aparte te dice lo que reflexionaron otras personas visualmente. Porque la gente que hizo los visuales se les ocurrieron un chingo de ideas de los mismos temas, pero que no pareciera que hubieran calcado el diálogo ni nada. Parece que escucharon los podcasts, entendieron de qué hablaban y se pusieron a pensar un montón de ideas locas de cómo hablamos de la muerte en este, cómo hablamos de la magia en este, con gatitos, con un barco pirata de gatitos. O sea, no sé, me encanta cómo sí se dieron como una tarea muy importante de filosofar visualmente, porque la filosofada auditiva ya estaba hecha. Entonces siento que si no estaban al mismo nivel lo visual y lo auditivo, no iba a tener ese impacto tan fuerte. Que ahorita pues estamos viendo un capítulo de aceptar la muerte de tu mamá y es como que lo más difícil que ha hecho el conductor real del podcast, enfrentar la muerte de su madre, que sí la estaba entrevistando. O sea, el audio que sale en ese capítulo es el de su mamá unos meses antes y aún así pues miren lo que está pasando. Están con un hospital de ositos y le están enseñando pues el proceso de la vida y todo eso. Pero pues no esperas que sea así, que aceptar la muerte de tu mamá sea con eso, con unos osos científicos que están como en un jardín de niños, hospital. Entonces es tan extraño que simplemente te lleva de la mano y funciona bastante bien. Y pues tú investigas también, ¿no? Sobre el podcast. Sí, ahorita que hablabas sobre los animadores, es un tema que habla ¿cómo se llama? Duncan, lo entrevistan en un podcast y le preguntan sobre el show y habla sobre los animadores, de cómo ellos estaban escuchando el podcast mientras animaban y de ahí se inspiraban y no era tanto que Duncan les dijera pon esas referencias en el fondo o haz todo esto así, ¿no? También decía que muchas cosas pues las proponían los animadores o pues ellos los dibujaban, ¿no? Entonces sí, como mencionas, fue un proceso muy colectivo, yo creo, de cómo lo interpretaban diferentes personas, porque muchas veces nos enfocamos mucho en nomás los creadores de la serie, las cabezas del proyecto, ¿no? Como pues los nombres que conocemos son el de Duncan y el de Pendleton Ward de Adventure Time, pero sí, pues atrás de ellos pues hay un montón de equipo. Y lo que mencionaba él es de que lo animaron, le decían que en casa, de que en un estudio ahí junto con ellos en Estados Unidos, porque muchas veces la animación sabemos que la mandan a otros países como Corea o Japón o India o diferentes partes, ¿no? Pero decía que aquí tuvieron la oportunidad de hacer la animación en casa y él iba viendo cómo cada animador tenía su propia interpretación de lo que hablaban y también aquí cómo lo interpretaban a él, cómo interpretaban a Clancy y a su mamá. Y él decía, es que ellos nunca vieron a mi mamá, pero la trajeron a la vida. Y él mismo se sorprendía de cómo veía que habían revivido a su mamá, o sea, cómo le daban vida a este dibujo y representaban tanto la esencia de ella sin haberla visto, nomás escuchando los diálogos de ella. Sí, entonces, sí, y está bien perro porque pues al fin y al cabo esa es la esencia de animar. Uh-huh. O sea, en la misma definición de qué es animar, es dotar de ánima algo, darle vida, darle alma. Y pues está bien loco porque es el pedo, ¿no? O sea, hay gente que puede animar o que sabe animar o sabe la técnica para animar, pero pues el pedo de que si llegues a darle vida a algo, pues se nota que los animadores que escogieron, bueno, que Pendleton confió en ellos,
pues eran gente que sí podía animar a ese nivel, que con el puro audio y algunos comentarios de Duncan y pues el research que hayan hecho, les haya salido algo que a Duncan, que es una persona tan sensible y que estaba tan apegada a ella, o sea, no podrías darle cualquier animación de su mamá y que él dijera, uy, la trajiste a la vida. O sea, tenía que hacer algo que a una persona que había conectado tanto con otro ser humano le transmitiera lo mismo. Digo, recordarás que hemos hablado de Andy Kaufman, ¿no? Cuando lo interpretó Jim Carrey. Sí, sí, sí. Y ya ves que ahí dice eso, la familia de Andy Kaufman, sí. Que dicen, es que sí parece que es él. O sea, de que Jim Carrey lo estudió tanto que sí lo podía interpretar. Y pues el trip ahí también es que tienes pues la ayuda visual de que Jim Carrey termina pareciéndose bastante al actor, ¿no? Al comediante. Y en este caso, pues no sé, me parece increíble cómo lo tienes que lograr con líneas. O sea, que cuando Duncan vea líneas en movimiento, píxeles y las texturas raras granuladas que tiene la serie como marca, ese güey dijera, es mi mamá, o sea, está viva después de haber estado muerta y la estoy viendo dialogar conmigo una vez más. Y pues él estuvo ahí, o sea, él estuvo en ese momento real cuando fueron las pláticas. Entonces me parece tan mágico que pueda sentirlo de vuelta, que creo que eso es como también el trip de por qué hacemos esto, por qué hablamos de animación y por qué hablamos específicamente de esta animación. Y más porque yo creo que por lo menos he sentido que a todos los que se las he recomendado les ha parecido que era un buen momento para verla. Y yo creo que ahorita aplica porque hay pandemia y la serie te acompaña con los temas difíciles, pero creo que aunque lo hubieras visto después, hubiera sido un momento importante para hablar de meditación, para hablar de la muerte, para hablar de la muerte de uno mismo, para hablar de la muerte de los seres vivos, para hablar de la muerte de un ser querido, para hablar de las drogas, para hablar de la conciencia, para hablar de diferentes versiones del después de la muerte, de diferentes religiones, e incluso para hablar por qué tratamos a los cadáveres como los tratamos, ¿no? Sí. Y más ahorita, o sea, pegó en un tiempo donde era necesario hablar de la muerte a más no poder, ¿no? Por el COVID y todo eso, pero pues no fue como que planearon eso, ¿no? Solo, o sea, la verdadera cura de que la estrenen es que quede con el cumpleaños de Duncan, que es el 4/20. Y es como, wow, qué interesante cayó cuando estábamos en pandemia y todos ocupaban como que reflexionar de cosas importantes sin sentirse atacados. Y pues que la serie es muy honesta. Y eso es lo que creo que la hace más brillante y más dulce a cuando la estás consumiendo. Si sientas como que es un abrazo pesado. O sea, si es una caricia hacia ti, pero también es algo que pesa, que no es una caricia fácil de recibir. Sí, que es lo que mencionabas, que tuviste que ver los capítulos espaciados, ¿verdad? Porque no es tan fácil de poder verla continua, así como otras series que te la avientas a veces en el mismo día, ¿no? Sí, los son 8 capítulos. Uno diría, la veo hoy, el viernes en la noche. Ajá. Y pues yo creo que no. Yo creo que no la ves el viernes en la noche. Yo creo que después del tercero dices, ay, no me lo esperaba. Sorry, pero no me lo esperaba y tengo que esperar un día para ver el 4. Sí. No, y luego van a ver el 4 y van a querer esperar más días porque el 4 es una travesía. Pero pues luego sigue el 5, que está todavía más raro. El de la pinche prisión. Sí. Entonces, en ese me parece que los visuales tuvieron que pensarlo un montón. Porque está bien, pero lo que está diciendo el güey sobre los ciclos y sobre las reencarnaciones y todo eso. Pero lo que estás viendo te hace sentir muy fuerte el resto de las cosas. Cuando se ve que él revive un montón de veces y hay una como, pues su alma, que es como una especie de monstruo cárnico, está sufriendo de tanto morir, de tanto revivir, y que ya despierta llorando y que ya despierta desganado, y es como, sabes que has pasado por todas las etapas en tu vida normal, pero también sabes que ese güey las está pasando enteras de una vida a otra y puedes empatizar con eso porque lo has sentido, ¿no? La desesperación de seguir intentando cuando ya no quieres. Y pues no sé, es como ese tipo de cosas me hacen pensar que tuvieron que haberlo reflexionado demasiado, y se me hace bien bonito pensarlo,
que los animadores tuvieron que filosofar para hacerlo, o no iba a salir así, iba a salir otra cosa. Pudieron haber hecho literal lo que estaban diciendo. Es lo más fácil. Así como lo van contando, lo van visualizando, es lo que se suele hacer en ese tipo de videos. Y más porque sueles tener la regla de que lo visual acompañe el auditivo para que no haya dos productos y no se canse tu mente. Pero aquí fue lo contrario, como querían cansarte de a huevo. Y no sé si quieres empezar a hablar un poco de pues qué sentimos cuando la vimos. Sí, creo que es lo realmente importante de esta serie, más allá de cualquier cosa técnica que puedes decir. Y creo que tampoco es lo que Pendleton como que hubiera deseado, ¿no? Sí, quería juntarlo lo que sentí, pero también con lo que te invitaba a hacer esta serie. Yo siento, bueno, lo personal me invitó a seguir investigando sobre estos temas, porque es lo interesante de esta serie, que tienes que verla poniendo la atención, porque muchas veces uno ve series o películas de forma automática, ¿no? Como, pues estoy aburrido, voy a ver algo. Pero yo creo que a nosotros nos interesa mucho estar poniendo atención a lo que estamos viendo, ¿no? Analizar, o escogemos muy específicamente qué es lo que vamos a ver antes de verlo. Sí. Yo creo que esta serie es una de esas, de que hay que ponerle atención y luego qué es lo que te invita a hacer después. Y pues a mí me motivó a seguir investigando sobre tantos temas que no conozco bien, sobre el budismo, sobre la muerte, y me interesó seguir escuchando más y escuchar más podcasts sobre el creador. ¿Cómo se llama? Duncan. Duncan. Ok, del podcast. Sí. Y escuchar los pensamientos que tenía su mamá, o sea, ya en los episodios completos. Entonces, siento que te invita a seguir aprendiendo, porque pues no te da todas las respuestas la serie, obviamente, pero te motiva. Y de lo que sentimos, pues yo lloré mucho. Sí. Yo lloré mucho con el último capítulo. No, con el primero. No. Ahorita vamos a hablar de eso. Tengo muchas dudas. No, yo tengo muchas respuestas. Pero en el último capítulo, o sea, yo lloré desde que inició hasta que terminó. Y como digo, me motivó a escuchar los episodios del podcast original. Y son 2, duran como hora y media cada uno. Y pues se repiten temas de los que hablan, ¿no? Pero mientras los escuchaba también volví a llorar. Sí, pues sí. Sí. Pero a ver, ¿por qué tú no lloraste en el último? No, es que... Ok. Es que tú lo dividiste en las cosas que sentías que la serie invitaba a hacer. Sí. Y cómo la sentiste, ¿no? Ok, entonces yo creo que voy a empezar igual. Había notado aquí algo de... Pues tú dijiste que lo veías de manera como no activa, ¿no? O sea, que muchas series las ves sin estar como realmente preocupado por entenderlas. Entonces, bueno, yo intento decir hacerlo, pero... No, yo sé, me refiero que en general pasa. Ajá. O sea, que las series no suelen invitarte a que estés tan completamente concentrado. Sí. A menos que sean así. Como por ejemplo, yo creo que Dark sí es una serie que te obliga a estar concentrado, porque si no te pierdes los detalles. Uh-huh. Pero pues en general no suele ser así, porque pues están hechas para que las disfrutes. O sea, yo sé que muchas sí están hechas para que pienses, reflexiones, pero pues hay otras que no. Hay mucho que es por ver acción, hay mucho que es por ver misterio resuelto, hay mucho que es por sentir catarsis, ¿no? Sí. Y entonces yo estaba notando aquí lo de la mirada pasiva y la mirada activa. Que pues es el pedo, que las sueles ver de manera pasiva porque así te lo pide el mismo producto. O sea, hay películas, o sea, tú puedes ver Dragon Ball sin poner un chingo de atención a todo. Y por ejemplo, incluso animes como Death Note sí ocupan que pongas atención, pero por ratos te puedes descuidar. Y pues también una cosa es que te pida que pongas atención a la historia y otra que te pida que reflexiones los temas y que los reflexiones rápido. Entonces yo creo que como ejercicio cognitivo la serie es muy activa. O sea,
ya no es solo que evite la mirada pasiva de que te vayas a perder algo, sino que te está invitando activamente a que mientras está pasando, tú también estés reflexionando el tema para que sepas en qué van. Porque no están diciendo cosas tan sencillas como, no, pues es que ayer se murió alguien. O sea, el tema de la muerte lo empiezan a hablar y es imposible que no estés pensando en lo que están diciendo si logró captar tu atención. Y que no estés pensando como, uy, pues tengo personas que han pasado por eso, o yo he pasado por eso, o yo he querido pensar sobre eso, pero no he tenido las palabras, o mira con qué naturalidad hablan esos temas. O sea, te empiezas a pensar un montón de cosas sobre lo que dicen. Y pues eso es lo que siento que hace que funcione. Como te mantiene activo, entonces los temas de los que va a hablar van a afectar tu vida real. Porque, por ejemplo, el pedo con esto de la mirada activa y pasiva es que, por ejemplo, es como el rock, que cuando salió había mucha gente como con ansias de revolución, y en vez de ocasionar revoluciones, el rock ocasiona que la gente se sienta liberada y no tome cartas en el asunto. Y es algo que nos pasa mucho hoy en día, ¿no? De que hay muchas series sobre rebeldes que tiran con golpes de estado, gobiernos absolutistas, y hay un montón como de películas que hablan de cómo derrocan imperios bien crueles, pero en la vida real vemos que es mucho más complicado que pase, o sea, tanto con nuestros países como en otros, y te quedas como, por ahí cuando veo la película, siento que sí está pasando, siento esas emociones de, uy, tiraron al pinche tirano, que era un hijo de su verga, que trataba como de tener a todos aprisionados. Y cuando encontramos casos parecidos de corrupción en nuestros países, no tenemos esa voluntad que estábamos como disque aprendiendo de los personajes. Y yo creo que tiene que ver con eso, de que la película te mantiene de manera pasiva ahí y disfrutándola. Y como la disfrutas, simplemente al final te sientes satisfecho y ya no quieres hacer nada. Pues bueno, ya no quieres hacer esa cosa que no estabas haciendo, que era liberar un país, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en esta serie siento que como el trip es el contrario, de que te mantiene tan pegado que te hace pensar de los temas una vez que termina el capítulo. O sea, que es muy difícil que no hayas quedado trabado en un tema. Te puede no gustar el capítulo 3, que es de magia. Tal vez no te gusta el 5 porque es muy abstracto. Tal vez no te gusta el 6 porque tiene ahora sí mucha la caricatura y menos el podcast. Pero por lo menos con uno tienes que quedarte pensando algo sobre eso. El mero primero que empieza a hablar sobre drogas, pues es como si no consumías, yo creo que te deja pensando si todo lo que dijeron es real. Si ya consumías, pues comparas las situaciones y te quedas como, oh, yo pude haber sobrellevado mejor eso. Y si ya sabías todo, pues lo corroboras, que el podcast está hablando con mucha franqueza. Y entonces de ahí, pues tal vez no te interesa el de las drogas, pero el siguiente es aceptar tu propia muerte y ni modo que nunca lo hayas pensado. Y si no lo pensaste, pues mejor, porque estás a punto de pensarlo un montón. Y creo que en ese sentido la serie, he sentido que a mí me hizo cambiar un montón de cosas en mi día a día. O sea, que dije, ¿por qué dejé la meditación? ¿Por qué dejé de leer sobre budismo? ¿Por qué dejé de investigar sobre algunas cosas? ¿Y por qué no he practicado algunas sensaciones mías que la serie me invitó de nuevo, pero que yo ya lo hacía? ¿O por qué no lo consideraba, no? Y pues fue como, pues empecé a meditar, bajé la aplicación para meditar, compré el juego para meditar. Qué chido, sí. Y pues estuvo bien loco porque el juego también lo compré. Es un juego que el creador de la serie recomienda en el podcast, lo entrevista realmente. Duncan lo entrevista 2 veces, pero en la segunda le empieza a preguntar varias cosas y todo eso. Y en una de esas, Pendleton le está hablando de realidad aumentada y de realidad virtual y todo eso, y de cómo te mete tanto. Y entonces dice lo de el programa. Yo bajé un juego que pues tú metes tu voz y tu voz se transforma en visuales, entonces te puedes concentrar mucho. Y me quedé como de, ¡ay! Suena muy bien, porque cuando yo medito, como soy muy visual, me distraigo un montón. Y cierro los ojos, sigo muy concentrado en otras cosas. Y usé el pinche juego y no pude evitar meterme porque lo visual era lo principal. Entonces yo estaba embobadísimo viendo cómo respiraba y esa cosa venía. Respiraba y esa cosa venía y me mantuvo así. O sea, me mantuvo respirando un buen rato sin pensar en las otras cosas, y eso pues es lo que hace que funcionen algunas meditaciones, ¿no? Sí. Y pues es que también la serie te dice eso, de que hay muchas maneras de meditar
y lo va mencionando personajes, lo va mencionando Duncan, pero eventualmente te hacen un tutorial de cómo meditar. O sea, si no sabías, ahí está cómo se hace. Si ya sabías, pues fíjate cómo lo hacen otros. Si lo hacías idéntico, pues mira cómo la serie te comprende, ¿no? O sea, creo que por donde te agarre, simplemente es demasiado bonito lo que te está mostrando y te da tantos puntos de vista que no se trata de estoy de acuerdo o no. Se trata de hay muchas personas que tienen muchas ideas y mira cómo cuando las hablamos llegamos a otras cosas. O sea, aprendemos más cosas, te entiendo mejor, creamos cosas impactantes, porque pues no es solo que los personajes lo estén hablando, sino que eventualmente pues Duncan es el que creó también la serie, ¿no? Entonces mira cómo eso se transforma en una cosa tan bonita para que tú la tengas para todos, ¿no? Y cómo de seguro te va a impactar a ti para que hagas más cosas igual de bonitas, porque pues la serie te mantuvo bien activo, ni modo que en algún momento no lo pienses, ¿no? Como debería hablar más de la muerte con mis amigos, debería hablar de la muerte con mis papás, debería hablar de la muerte con alguien que lo ocupa. Y pues en esa es la parte como de lo que la serie te invita a hacer. Pero pues antes de pasar a ahora sí lo que me hizo sentir y por qué lloré en el primer capítulo, no sé si quieras comentar algo como de todo el trip de la parte activa de la serie. Sí, pues lo que mencionábamos de cómo te invita a seguir investigando sobre eso y como tú dijiste, se me hizo interesante que te invitó a meditar y de ahí pero no encontrabas bien la forma de hacerlo y te topaste con el podcast real donde los dos creadores hablan y de ahí te invitó a checar este videojuego que es sobre la meditación. Y ahora en el videojuego encontrabas este ritmo de cómo poder meditar, ¿no? Y cómo te fue llevando de diferentes pasos fuera de la serie. Sí. A la vida real. Y sí, o sea, como también mencionas que no es nomás una forma de cómo interpretar las cosas. Por ejemplo, de la meditación, pues hay un capítulo que se enfoca más sobre la meditación, pero en general creo que casi todos los capítulos hablan de alguna forma sobre la meditación. En todos lo mencionan o alguien dice algún comentario que dices, huevo, está hablando de meditación. Sí. Pero igual como son personas bien diferentes, no todos usan la palabra meditación. Digo, para empezar, tú decías hace rato que en el de la magia, las cosas a las que le está diciendo magia el güey, pues no son exactamente las que hubieras pensado a primera instancia, ¿no? Entonces, si ni a eso le dicen así, a huevo que meditación en toda la serie lo vas viendo de maneras diferentes. Y no, aparte, pues ya ves que en el capítulo que te enseñan a meditar es el 6, pero también la mamá te enseña a meditar. Sí. La meditación de la mamá se me hace bien compleja, pero, o sea, bien difícil de alcanzar, pero que sí es un ejercicio que creo que todos deberían intentar. Sí. Y es que te pone muy en el presente, porque te pone lo más en el presente que puede estar, porque estás dentro de ti, que es donde realmente estás, pero no te das cuenta. Porque pues estás dentro de ti, es carne, pero quien está ahí pues es el cerebro, ¿no? Y el sistema nervioso. Entonces el hecho de que te pida que trates de atravesar tu mano y estar dentro de la mano para poder sentir el resto, creo que sí, un ejercicio dificilísimo, pero muy valioso. Y más en estos días donde el cuerpo se vuelve algo esencial de soportar, ¿no? Y de comprender en el día a día. Sí, es lo que se me hace interesante, que no te intenta de vender una cierta forma de cómo se tienen que hacer las cosas, porque pues de eso se trata el show, de que entrevista a diferentes personas y cada uno pues tiene su propia forma de ver el mundo, ¿no? Entonces yo creo que así es como debemos de percibir más las cosas, de no enfocarnos tanto en que es que así yo hago las cosas o así son las cosas, estas son mis creencias y ya. Pero es más de poder escuchar y tal vez no estás 100% de acuerdo con todo lo que dice una persona, pero muchas veces podemos aprender cosas de lo que están diciendo, ¿no? Y cómo implementarlo en nuestra vida diaria. Sí, incluso está muy perro como en la serie te lo muestran bien directo, porque hay capítulos donde hablan como de hinduismo
y de creencias como por ese tipo budistas, y se nota que Duncan sí cree en ellas, o sea, en la vida real y en la caricatura. Pero luego hablan también de Jesús y lo hablan como una figura mística y al mismo tiempo histórica y al mismo tiempo como si fuera su amigo. Cuando lo comenta el otro perro, el otro perrito gigante, y Duncan, los dos hablan de Jesús con un montón de respeto, y es como pareciera que debería ser contradictorio en algún punto, como que Duncan crea en ambas cosas, pero pues lo cierto es que dentro del budismo se te permite eso, ¿no? O sea, creer en otras cosas, tal vez dentro del cristianismo no, y por eso parece como que se contrapone, pero es como la lección constante de Duncan de que entrevista a la gente sin esperar que crean lo mismo. Y se nota desde el principio porque el presidente que mata a los zombies y él desde el principio dicen que no están en el mismo trip. Sí. O sea, de que él consume las drogas y el otro conoce las drogas y empiezan a intercambiar información acerca de eso. Y pues no sé, me parece que ahí lo deja bien claro, ¿no? Que tienes que aprender a confrontar las ideas sin que topen de manera violenta. ¿Y cómo sentiste la serie? ¿Qué te hizo sentir o por qué te hizo llorar en el primer capítulo? Ok. Bueno, también hay el trip. Es que si algo tiene la serie es que está llena de intertextualidad. Que pues, intertextualidad es cuando obras de fuera se conectan con ella misma, ¿no? Sí. Pues la primera es obviamente el podcast de Duncan. Las otras pues son todos los textos bíblicos que menciona, textos religiosos que menciona. Otros son los mismos personajes que sí existen en la vida real, entonces tienen sus propias narrativas reales. Y pues para mí la otra era Pendleton, que yo ya conocí al creador. Y pues Pendleton para mí es una figura pues muy, muy importante, porque pues la animación siempre había sido importante para mí. Entonces, como crecí con la tele, crecí con las caricaturas, pues siento que muchas lecciones las aprendí de ahí, de qué caricaturas escogía ver y a qué decidía poner la atención. Entonces tuve la grata suerte de que mi hermano era 5 años mayor y tenía un gusto muy bizarro. Entonces no veía siempre las mismas caricaturas que estaban en televisión, sino que mi hermano buscaba cosas ilegales en internet y veíamos otras cosas. Entonces eventualmente agarramos mucho gusto por animación. Y pues para mí era muy valioso porque así me crié con la tele un chingo de horas y con mi hermano poniéndome cosas bien raras y comunicaban las cosas que yo quería expresar a veces. Y a veces me comunicaban cosas que yo no sentía que nadie más me estuviera diciendo porque pues las caricaturas son bien raras. Entonces tienen como esa ventaja de que pueden ser psicodélicas aunque sean para niños, y pues un adulto no va a hablar contigo de cosas así. Bueno, debería, ¿no? Pero no lo va a hacer en general, o no nos tocó a nosotros, por lo menos. Ahora nosotros somos los adultos y podemos ahora sí hablar a los niños las cosas un poco más claras, ¿no? Pero pues entonces en ese trip, pues yo siempre quise tener una caricatura y hacer una caricatura. Y mi sueño era tener una caricatura para Cartoon Network. Y pues es la razón por la que hicimos también esta cosa de Narratoon, ¿no? ¿A la tarjeta? No, la tarjeta de Soriana no. El logo de Narratoon que está aquí. Porque crear caricaturas era demasiado importante, porque era la manera en la que sentía que se pueden comunicar cosas viscerales con tanta gracia y que cada vez tiene más aceptación y que cada vez le puede hacer cosas más complejas. Y pues que hay un montón de ejemplos, ¿no? Anime de los 80, 70, 90 que comunicaban cosas bien locas, ¿no? O sea, pues está Evangelion, Akira, y las ves y sabes que no hubieras entendido esos temas de la misma manera solo por leerlos o solo por que te los contaran. O sea, el trip es demasiado intenso como para que sea el mismo, porque la animación es lúdica, es onírica, es un desmadre. Y esta serie pues, es un desmadre más grande, ¿no? Pero entonces, pues, ¿qué pasa? Que hacer animación es bien difícil. Que hacer animación es dibujar un chingo de veces la misma cosa para hacer un segundo que tu ojo lo va a captar enseguida y lo puedes trucar de otras formas, pero pues lo tienes que hacer, ¿no? Manual al principio o en la etapa tradicional. Y pues cuando intenté hacer animación en secundaria y preparatoria, pues te das cuenta de que no está fácil. Y yo tenía este problema de que veía mis dibujos y decía, no, pues no es anime. O sea, lo que estoy dibujando no tiene la calidad de Naruto. Entonces,
pues creo que no la voy a armar. Ni siquiera tiene la calidad de, no sé, Rocco, Invasor Sim. Invasor Sim es un mejor ejemplo. Tiene muy buen diseño. Y luego salió Hora de Aventura. Y me quedé como de, ¿qué es eso? Está dibujado bien diferente. Y era como, está simple, pero sé que está muy bonito. Y no entiendo por qué. Porque pues estaba más chico, no entendía por qué funciona la simpleza, ¿no? Es algo como que vas aprendiendo con el tiempo y al principio lo subestimas mucho, ¿no? Pero yo no lo podía subestimar porque veía algo que yo sentía que podía hacer. O sea, veía Hora de Aventura y era como, si yo tuviera la oportunidad, haría algo parecido. Y también así de raro. Y lo veía y me divertía mucho. Y empecé a investigar del autor de Pendleton Ward. Y terminé en su canal de YouTube, donde tiene animaciones hechas como con Flash. Y lo veía y era como, a huevo que yo puedo hacer eso. Tal vez no ahorita, pero estoy seguro que si empiezo a animar, podría hacer eso. Entonces, porque él tiene una serie y yo no. Y no era envidia, era ¿qué hizo? Sí. ¿Qué hizo para ganarse la oportunidad? O sea, quiero saber, quiero genuinamente hacer lo mismo o encontrar una manera similar, ¿no? Y me acuerdo que veía mucho un video que él tenía animado, que es un festival de música, hizo como un comercial. Y lo veía y me dan ganas de llorar siempre porque se me hacía tan bonito, se me hacía tan estilístico y al mismo tiempo como que en unos años yo podría hacerlo, que me sentía cerca de poder tener mi sueño en realidad, que era pues tener una caricatura. Y pues entonces ahí empezó el trip. Me empecé a engranar un poquito como con la idea de Pendleton. Y hace unos meses, pues esto pasó contigo. Bueno, lo de hace unos meses no, hace unos años. Tratamos de pichar caricaturas a Cartoon Network, Frank, yo y un amigo. Y teníamos que hacer una biblia de animación. Y 2 que hicimos quedaron seleccionadas para un pitching. Pero pues una que hicimos mucho antes no quedó en otro concurso. Y recordamos que habríamos buscado el archivo de la Biblia de Hora de Aventura. Ah, sí. Y estaba fea de adrede. Y yo me enojé un poco porque era como, bueno, es que nos enojamos todos un poco, también, sí, ¿sabes? Todos. Porque era como de, con esa Biblia tan fea, le dejaron hacer Adventure Time. ¿Por qué a nosotros no nos van a dejar con esta animación que estábamos planeando? Y ahora lo comprendo más, ¿no? No era que estuviera fea, era que pues era de adrede, vale madres, y al mismo tiempo era muy honesta. Y fue algo que me empezó a tripear de Pendleton y que ya lo corroboramos con esta pinche serie. Sí, es un güey demasiado honesto. Entonces mi problema con todo eso y porque lloré en el primer capítulo fue que hasta ahora sí, hace unos meses, pues yo no había vuelto a ver Hora de Aventura por ese enojo y esa rabia de pues no tienen historia, a veces está bien rara. Y ahora me encanta el pinche arte abstracto. Entonces, ni si no lo hubiera dejado en ese momento, tal vez hubiera crecido más. Pero el problema fue que ahora que me la topé de nuevo, pues la empecé a ver y era muy bonito y me quedé como, ¿por qué lo dejé? Es muy honesto. Hablan de temas bien raros para los niños. El dibujo está tan curioso, está tan ingenioso y al mismo tiempo tan psicodélico y de drogadictos que a veces es tan obvio como todo ese trip. Y pues me quedé pensando, pues ¿quién es Pendleton? ¿Por qué hizo las cosas así? Y empecé a tripear mucho los storyboards. Ya es que los storyboards y los animáticos de Hora de Aventura no son como los de las otras series, son como dibujados un poco más a la y se va. Sí. Como menos detallados. Y me quedaba como, es que se siente cómodo. Estoy sintiendo que el animador del otro lado no se estresó toda la tarde por quedara tan perfecto como en otros o tan pulido, sino como que se siente que estaban divirtiendo mientras hacían el storyboard. Y yo me quedé pensando, pues es que en la industria de la animación lo más fácil es que todos estén siendo explotados porque como está tan difícil, si no trabajan un chingo no se arma. Y empecé a reflexionar cómo fue Hora de Aventura. O sea, es un producto tan bonito, pero ¿cómo fue para Pendleton? Él estaba feliz con cómo trataba a sus empleados. ¿De verdad podían hacerlo más alivianado? ¿O no? ¿O era lo mismo en cualquier otro lado de la industria donde si no la armas te corren y no importas tanto como persona? Y aunque estés en una industria creativa
pues no es bonito, ¿no? Bueno, a la larga no es tan bonito. Y entonces sabes que los proyectos independientes suelen ser un poquito más honestos. Pero pues como era Pendleton, como era el güey que hacía esas animaciones en YouTube y que se notaba que disfrutaba mucho de hacer las cosas simples, ¿cómo fue para él? Se terminó estresando, terminó todo emputado, llegó hasta el final sintiendo, uy, terminé la mejor serie que pude haber hecho. Y entonces yo empecé a imaginar en mi cabeza que si yo quería hacer animación, quería saber si Pendleton lo había podido lograr con comodidad en Cartoon Network o ni él había podido. Porque si él no había podido y yo trataba de entrar a Cartoon Network como en un sueño lejano y con mucha práctica y mucha inspiración, si él no pudo en Estados Unidos, voy a poder yo en México, voy a evitar la explotación laboral, voy a poder que no me estrese tanto, que me consuma como a otros caricaturistas en otras series. Y empecé a sentir la necesidad de que tenía que hablar con él y empecé a escribir una carta donde le explicaba que él había inspirado mucho mi forma de creer en la animación y que ahora que me había reencontrado con su obra, quería saber si había valido la pena para él. Y lo que iba a hacer era una carta que después iba a animar, le iba a subir a internet y iba a tratar de mandársela por Twitter. Y pues si pegaba viralmente, la iba a tener que ver. Y él, si no me quería responder, pues yo le aclaraba eso en la carta, como de no me tienes que responder a huevo. Yo sé que puede ser invasivo, que puede ser como incluso ser muy pesado ante una personalidad introvertida como la tuya y cosas así, pero pues quería intentarlo. Y vi esta serie y ya no ocupé hacerlo, ¿sabes? Porque comprendí muchas cosas. O sea, ahora sí lo estaba haciendo. Ahora sí estaba haciendo algo como él quería hacerlo. Y lo pude entender porque busqué qué pasó con Pendleton en Hora de Aventura. Y sí vi que se hartó. Sí vi que dijo que nunca más se volverá a hacer una serie animada. Y que los últimos capítulos él ya no trabajaba directamente en la serie, sino que trabajaba en su casa. Y decía, aquí puedo estar cómodo, aquí puedo hacer los storyboards a mi tiempo. Y ya no estoy todo el día en la oficina estresado. Entonces me quedé, él no pudo. O sea, lo que yo quería saber si él había podido, pues no pudo. Y dijo que nunca volverá a hacer una serie. Entonces me quedé pensando, este tuvo que valer la pena para que la siguiera hasta el final. Este es su, ahora sí lo hice, ahora sí hablé de los temas como yo quise, ahora sí les dije abiertamente que consumo drogas, ahora sí les dije abiertamente que creo en la muerte de estas formas, que creo en lo que dice Duncan. Y pues te muestra a Duncan tan honesto, porque Duncan hace lo mismo que Pendleton, ¿no? Solo que Pendleton se abre con dibujos. Duncan en años de podcast se ha abierto tanto que ya lo conocemos. O sea, es lo que he escuchado de todos los comentarios y que Pendleton también lo ha dicho y que lo dicen todos los que tripean la serie, de que Duncan fue tan abierto todo el tiempo que pues sí es una persona real cuando está incluso dentro de la serie, porque Pendleton fue lo que conoció de él. Y eso fue lo que lo fascinó del podcast, ¿no? Que sentía que te llevaba por muchos lados y que era una persona real hablando con todos. Y pues ahora lo es Pendleton, ¿no? O sea, si no lo pudo terminar de hacer con Hora de Aventura, pues ahora sí hizo lo que quiso. Y te deja pensando que hay otras maneras de hacer caricaturas, que hay otras maneras de hacer series. Entonces, pues para mí fue una explosión. Empezó el capítulo y no entendía qué estaba pasando. Y empezó a hablar de drogas, pero empezó a ser muy honesto y empezó a avanzar y fue como, ¿qué es esto? ¿Es un podcast? ¿Está animando un podcast? ¿O grabaron un video informativo sobre drogas y luego lo animaron? Y me quedé como de, hizo lo que quiso. O sea, y me sentí liberado, ¿sabes? Como de, ok, esta es la respuesta. O sea, yo estaba esperando hacer un video animado para preguntarle esto. Pero pues ya me lo está diciendo. O sea, es su estilo, es lo que él quería decir, es lo que él amaba. O sea, él amaba escuchar el podcast de Duncan, se nota un montón. Y pues lo hizo y me fascinó. Fue como, pues me dejó muy tocado. Fue como, entonces se puede intentar por lo menos. O sea, lo hizo él. No sé hasta qué punto sienta que lo logró, pero se tiene que poder hacer. Y pues llegué al último capítulo ya más digerido
Y pues cada capítulo era un tripsazo. Y en el último, pues yo sabía que me tenía que hacer llorar y todos me dijeron que hacía llorar. Pero como que ya había estado demasiado conmovido con todo el proceso. Entonces terminé como que sin llorar, pero fascinado con lo que estaba viendo. Como, o sea, para ese entonces yo ya sabía que Duncan había perdido a su mamá y que había sido como el acontecimiento más grande de su vida. Y tenía muchas dudas de ¿la voz es la de la mamá o no es la de la mamá? Y si sí es, pues qué pedo, ¿cuándo lo grabaron? ¿Un día antes, un mes antes, un año antes? Y pues fue como una reflexión de, hoy pues qué pesado, o sea cual sea, qué pesado que lo escogieran para animarlo, porque Duncan lo tiene que ver y Duncan lo tiene que volver a vivir. Y pues ya nos corroboraste tú que sí lo sintió como volver a vivirlo, ¿no? Entonces, pues creo que es al mismo tiempo un golpe y un gran regalo por parte de Pendleton a Duncan, ¿no? Pero pues porque está muy agradecido con todo lo que él le dio también. Y no sé si quieres comentar algo antes de... Sí, como ahorita dices de cómo se expresa Duncan en el podcast y en la serie, que también lo menciona Pendleton, que es lo que le gusta del podcast, es de que al escuchar cómo habla tan abiertamente Duncan sobre su vida y sus pensamientos, nos hace sentir como esa aceptación de esos sentimientos que a veces uno también tiene, o cosas vergonzosas o cosas así, ¿no? Y es lo que decía Pendleton, que le encantaba escuchar el podcast porque se sentía como esta liberación de emociones, de aceptación de yo también he pasado por eso, o ahora que escucho a alguien más decir estas cosas, lo siento más aceptado a mí mismo también, ¿no? Y también es lo que menciona la mamá en el último capítulo de esta aceptación de quiénes somos y de los sentimientos que tenemos, como este momento tan fuerte que Duncan le dice, pero ¿qué es lo que hace uno cuando se te rompe el corazón, ¿no? Cuando en este caso que su mamá está muriendo, le dice, o sea, ¿cómo lidio con esto? ¿Cómo lidio con tu muerte? Que se está rompiendo mi corazón. Y le dice, la mamá le dice, lloras. Sí. Solo lloras. O sea, te dejas romper. Ajá, te permite, te da la aceptación de está bien llorar, está bien sentir las emociones que sentimos. Y por ejemplo, en el podcast real, en el momento en el que la mamá le dice, pues lloras, Duncan se queda callado como 3 minutos. Es puro silencio. Y pues ya lo había visto primero en el episodio y pues lloré mucho. Y ya que lo volví a escuchar en el podcast, pero ahora el momento real y lo deja este momento crudo de silencio, de real, ¿no? Sí. Y nos logramos sentir tan conectados porque es un momento tan íntimo y tan importante para la vida de ellos, y es algo que no podemos experimentar seguido, ¿no? O sea, cuando logras son momentos muy impactantes en nuestra vida cuando nos toca. Sí, o sea, cuando vives la despedida de una persona real con otra persona real. Sí. Cuando no son tuyas, o sea, porque tú las has vivido o las llegas a vivir en tu vida. Sí. Pero aquí te están dando permiso de vivir la de ellos. O sea, porque pudieron haberlo grabado, de seguro lo han de haber conversado también aparte, ¿no? Un montón de veces. Sí. Pero en esta ocasión se permitieron grabarlo, así como, mira, lo que estamos a punto de sentir es tan real, porque ella sí es mi mamá y ella sí se va a ir en unos meses y yo tengo que aceptarlo en estos meses, y es como, pues mírame, estoy desnudo. Y yo creo que la mamá está muy a favor de eso, porque también es lo que menciona ella, que estos momentos de tristeza como el de la muerte son momentos en los que podemos aprender mucho y reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer en la vida, ¿no? Duncan le pregunta a su mamá, ¿cómo estás lidiando con todo este tema, con
con el hecho de que sabes que estás muriendo, porque dice que ya lleva 4 años que le están diciendo que le queda solo un par de meses de vida. Sí, sí. Pero ha logrado mantenerse saludable y poder vivir más de lo que le decían que iba a vivir, ¿no? Pero es como que ella misma menciona esto, que desde que tuvo el cáncer empezó a vivir más llena, o sea, más sentía más vida en sus días, ¿no? O sea, se proponía hacer las cosas que quería hacer porque se le estaba acabando el tiempo. Y, sí, sí. Y parte de la enseñanza que da es de por qué esperarnos hasta ese momento, ¿no? O sea, por qué debemos esperar hasta que nos estamos muriendo para empezar a hacer las cosas que en verdad queremos hacer, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante tener consciente eso de... Porque en realidad todos estamos muriendo, ¿no? Sí, sí, si lo pensamos constantemente. Así, todos nos estamos acercando a ese momento y siempre lo que intentamos hacer es escapar de eso, ¿no? Y a veces no pensarlo o se nos hace difícil hablar de eso. Pero el hecho de poder quitar ese tabú y poder empezar a hablar más abiertamente de ese tema, yo creo que nos permite empezar a apreciar más la vida, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos motiva el hecho de saber que tenemos un tiempo límite, no nomás para la vida, pero también a veces para un proyecto, ¿no? O sea, muchas veces cuando uno tiene todo el tiempo del mundo, no haces las cosas hasta que sabes que tienes un deadline o un tiempo límite de, es que ya tengo que hacerlo, tengo que entregarlo. Y así también es la vida, ¿no? Porque ¿cómo sería la vida si no tuviéramos este tiempo límite? O sea, ¿seríamos más flojos? O sea, ¿dejaríamos pasar el tiempo sin tanta motivación de quiero hacer esto, quiero aprender estas cosas, quiero conocer más? Entonces el hecho de que la muerte exista y tenerlo presente, yo creo que nos invita a vivir más. Ajá, sí, a vivir más. Y entonces es lo que me encantó de este último capítulo, de que nos invita a hacer eso y la mamá está diciéndonos como que está bien hablar sobre la muerte, está bien estar en este momento de tristeza porque son los momentos en los que podemos aprender más de nosotros mismos y de nuestro entorno, ¿no? Y pues ya a mí me encantó mucho y yo estoy súper agradecido con ella y con Duncan porque ahorita, como decíamos, es algo que no logramos vivir tan seguido. Este momento de estar con un ser querido, porque también esto es otra cosa que quería mencionar. El hecho de que ella supiera que le quedaban pocos días por vivir les permitió tener esta plática tan profunda, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchas veces pasa de que no tenemos este tipo de pláticas con nuestros seres queridos y a veces uno muere sin previo aviso, ¿no? Sí. Y no pudiste como despedirte o no pudiste decir ciertas cosas que querías decir. Que hubieran hecho más fácil para ambos, ¿no? Como la siguiente transición. Sí. Y aquí ellos tuvieron este momento de despedida, ¿no? Y de poder decir todo lo que querían decir. Sí. Entonces yo creo que para ellos también fue muy poderoso este momento. Y yo creo que a Duncan se le quedó grabado esto, ¿no? De poder seguir teniendo ese tipo de pláticas, y no esperar al momento en el que alguien está muriendo, ¿no?
Sí. Yo eso fue lo que aprendí, de empezar a decir más, a ser más abiertos, ¿no? De poder decir a las personas que queremos, te quiero, te valoro, permitirnos sentir lo que sentimos. Está bien llorar, está bien sentirse enojado, está bien sentirse confundido, y no tanto luchar contra no querer sentir eso, ¿no? Porque muchas veces el dolor viene de... Bueno, no el dolor, el sufrimiento. El sufrimiento viene de tratar a veces de negar lo que sentimos, ¿no? Como el dolor. Sí. No queremos sentir dolor y tratamos de bloquearlo, y eso es lo que nos causa el sufrimiento. Pero el sufrimiento y el dolor son cosas diferentes. Puedes sentir dolor sin necesariamente sentir el sufrimiento. Esa es la frase budista. Sí. La del dolor es obligatorio, el sufrimiento no. Sí. Pero me llama mucho la atención cómo los temas iban tan bien hilados, ¿sabes? Porque el primero, cuando habla de las drogas, hablan en un momento de los malos pasones y de que cuando te da el mal pasón o te da una sobredosis o algo así, pues entras en un punto donde no quieres lidiar con eso, donde no quieres aceptar ese dolor, y que Duncan dice, cuando lo aceptas es más fácil que se disipe, y simplemente aceptas que en ese momento te vas a sentir bien culero y que vas a tener que luchar contra tu propia mente, ¿no? Si han estado muy borrachos o con cualquier otra droga, pues saben que es cierto, ¿no? O sea, cuando estás muy borracho tienes que enfrentarte a un tú bien extraño. Y pues el pedo de que desde ahí te está enseñando a que aceptes dolores bien raros y bien cognitivos y como que bien internos. Y luego, pues si el tercer capítulo es el de aprender a escuchar, el personaje llega muy bien preparado al último. O sea, va pasando por estas etapas donde incluso en el pinche capítulo 6, que le enseñan a meditar, él empieza a decir que está iluminado y que ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Y pues llega al último capítulo iluminándose de verdad. O sea, llegando a este punto donde son los planetas y se están consumiendo y naciendo al mismo tiempo. Y es como, ahora sí estás iluminado, cabrón, pero de la manera más humana que se puede y de la más dolorosa. Y es como que le enseña a meditar a la mamá, pero él ya aprendió previamente y le habla de la muerte, pero ya le hablaron incluso de los cadáveres. Ya es que la otra muchacha en el episodio le cuenta lo de que es mejor, bueno, que ella recomienda que en cuanto la persona fallezca no llamen inmediatamente a la funeraria para que se lleven el cadáver, sino que dice, va a ser muy difícil, pero quédense con él. Hablen con él las últimas cosas, despídanse de él. Es falso que les va a hacer daño químicamente el cadáver. En ese tiempo es muy poco para que haga daño. Y empieza a explicar cómo todo surgió de un montón de marketing. Y pues no sé, se me hace muy cool porque pues al fin y al cabo yo creo que Duncan y Pendleton pues piensan en ese tipo de cosas también, ¿no? De cómo la industria consume algunas cosas de manera violenta. Digo, Pendleton lo vivió con la animación y supongo que Duncan lo va a vivir con la música y con los podcasts y con tratar de llevar su vida por la alternativa, ¿no? Sí. Pero pues está bien perro como desde ahí al personaje te están mostrando, le están dando todas las herramientas para que pueda llegar a este momento en el que pueda hablar con su madre de eso y lo pueda aceptar. Pero pues Duncan no llegó así. O sea, algunas cosas de ahí son después del podcast de su madre, entonces las aprendió después. Y pues a ti te las está dando. O sea, si tú llegas a tener que pasar por eso, te está dando un montón de herramientas, tanto religiosas, psicológicas, biológicas, para que puedas atravesar ese momento de la manera, pues, no menos dolorosa, porque ese no sería el punto, sino la más adecuada para ti. Y pues me parece brillante cómo, aunque los capítulos a veces parece que son el mismo tema o que no, tienen cosas que sirven para que el que lo esté viendo sí sienta un manual de cómo aceptar la muerte para darle mucho más sentido a la vida. Y lo que mencionabas, que la mamá decía que en los últimos días fue cuando era más productiva o cuando tenía más energía para hacer las cosas. Y creo que dice eso, ¿no? De imagínate que la gente viviera con esa energía todo el tiempo. Y pues es que como que biológicamente no parece posible, ¿no? Como que tu cuerpo reacciona
de esa forma de ahora sí, y que decía que incluso cambiaban más fácil como ideologías, ¿no? Que podían abrirse más ideas y que se sentían espiritualmente más activas y sonaba en general como personas, como mejores personas. Sí, sí. Y pues está bien raro porque generalmente lo vemos hasta con delirio, ¿no? Como que es algo que en los últimos días tienes que dejar a la persona hacer, pero no lo ves como eso, de que de verdad está volviendo mejor persona gracias a que se da permiso, porque pues no tiene culpa de darse permiso, ya sabe que le quedan pocos días, ¿no? ¿Cómo no darte permiso ante un acto tan gigante, ¿no? Como perder tu vitalidad? Y pues no sé si quieres agregar algo sobre eso. Quería mencionar, bueno, tal vez me estoy regresando un poco porque quería hablar sobre Pendleton y su influencia en la animación. Pues no creo que sea regresarse porque sí es como muy importante, ¿no? O sea, la figura de Pendleton y de Duncan, creo que cualquiera de las dos cosas que estuviéramos hablando iba a ser igual de importantes porque al fin y al cabo es la esencia de la serie, ¿no? Una la hace uno y la otra el otro y pues ninguna es más importante. Las dos hicieron que esto fuera hermoso. Sí, como mencionabas hace rato de la influencia que tuvo Adventure Time en tu vida, y siento que esta serie va a abrir muchas puertas, así como lo hizo Adventure Time en su tiempo, porque Adventure Time ya cuando salió oficialmente en Cartoon Network fue en el 2010 y esa fue como se le llama que la etapa de Cartoon Network que empezaron a salir más series como con más libertad de expresión creativa, ¿no? Y de ahí empezaron a salir diferentes animadores o escritores o creadores que empezaron a trabajar en sus propias series o iniciar otros proyectos creativos, ¿no? Entonces Adventure Time abrió mucho la puerta a un estilo de arte o animación más libre y más expresivo en el arte, ¿no? Y aquí con Midnight Gospel yo creo que vuelve a hacer lo mismo Pendleton, de que vuelve a abrir la puerta a que haya nueva innovación en lo que la industria acepta de que es un programa animado, ¿no? Porque sí. Ahora este show es muy diferente a cualquier show convencional animado, ¿no? Porque aquí... Incluso los actuales, ¿no? O sea, ni siquiera lo compararías con Rick and Morty, ¿sabes? Ajá. O sea, de que hay cosas psicodélicas, pero es que tiene su formato es tan único que te dice, pues, ¿qué pedo? ¿Tú no lo pensaste? ¿Por qué no pensaron que se podían hacer cosas así? Sí, porque... O sea, si nos ponemos a pensar cómo es el pitch de esta serie para venderla a un estudio, ¿cómo la explicas? Digamos que no eres Pendleton y llegas con Cartoon Network, bueno, pues no lo van a aceptar. Pues con Netflix. Con Netflix. O sea, con quien sí llegó, ¿sabes? Sí, con Netflix. Pero ¿cómo les explicas que quieres hacer esto, no? Porque están fuera de lo convencional o tradicional, pero pues él ya venía respaldado con su experiencia, ¿no? Pero aún así yo creo que sí tuvo bastante valor Netflix para aceptar este show y qué bueno que lo hicieron, ¿no? Porque ayuda a que otras series empiecen a hablar de estos temas que se ven como tabú, ¿no? Y también que empieza a romper el formato tradicional de la narrativa, porque aquí es que esto es un podcast. O sea, es un show que ya había sido grabado antes, ¿no? Y usan los mismos diálogos. Entonces agregan uno que otro que son solo para cosas incidentales, pero están en momentos tan exactos que te quedas pensando como, ¿lo dijo o lo grabaron después? O sea, está muy bien hilado de que sí respetaron de que la mayor parte fuera el podcast. Uh-huh. Sí. Entonces yo creo que esto va a influenciar mucho desde al público, o sea, como nosotros que lo estamos viendo y cómo nos afectan nuestros pensamientos o ideologías,
o sea, cómo nos influencia a nosotros y también cómo va a influenciar a la industria de la animación. Entonces yo creo que ahí sí es un proyecto fantástico en ese tema, ¿no? De Sí, que sí. logra hacerse trascendental e influenciar. Sí, y luego es como que de maneras bien distintas, ¿no? Porque va a influenciar a la industria a que haga cosas diferentes, pero también el estilo visual que tiene es uno que había estado como de moda en internet, ¿no? El granulado, las figuras geométricas, Uh-huh. pero como que no lo había terminado de ver como en series grandes. Uh-huh. Y aquí es como que, o sea, era animación independiente como de internet, que ahora está puesta como el arte que es, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues durante pinches 20 minutos de un chingo de cosas, o sea, de que quien quiera hacer algo parecido tiene que pensar un montón de ideas para llenar 20 minutos, ¿no? Uh-huh. Y pues aparte que también cambia un poco la industria del podcast, ¿no? Porque entonces quienes ahora empiezan a conocer a Duncan, pues van a querer hacer podcasts más honestos y menos con formato, ¿sabes? Y pues a los animadores, a las personas que quieren meditar, las personas que querían hablar de hinduismo y sentían que no podían, o sea, va a influenciar a otras cosas que tal vez no tenían que ver directamente con el trabajo de animación, pero pues que queda marca. Incluso yo diría que en sonido, porque tiene canciones bien loquillas. Y ya ves que al final, cuando termina el podcast, siempre sale como algo que hizo Duncan con los diálogos, como cancioncillas que son fragmentos de los diálogos, pero acá como mezcladillas. Uh-huh. Y me quedo como, ay, pues, o sea, es un estilo de música bien particular que sé que ya existe, pero pues obviamente mucha gente la va a influenciar, ¿no? Como cuando la gente veía Hora de Aventura y empezaron a tocar mucho ukelele, pues por Rebecca Sugar, ¿no? Porque pues compone muy bonito. Pero pues esa tiene su propio estilo y las canciones están bien raras. La de los zombies, luego las que pasan más adelante también están bien raras, pero pues me gustaron todavía más las que hace Duncan, el personaje. No sé si las hizo él o las hizo otro crew de músicos, pero pues en la serie la hace él, ¿no? Uh-huh. Y no sé si quieras que agreguemos más cosas o empezamos a concluir. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 1 hora con 10 minutos. Nada, pues igual crees que sea como ya como para cerrar o querías hablar muchas más cosas. Yo creo que tiene demasiados temas para hablar porque sí, la serie te propone eso, ¿no? Como constantemente. sí, pero a ver, me gustaría que propusieras algún tema dentro de la serie. Sí. Pues también lo que ya había pensado es cómo algunos temas pueden no convencer a algunas personas en cuestión de profundidad. O sea, no sé, gente que sí sepa un chingo de budismo, tal vez va a sentir que son un poco simples algunas partes. O gente que sí sabe un montón como de meditación, tal vez siente que solo es una embarrada de muchas cosas, pero yo estoy como pensando que igual van a encontrar lo valioso porque saben que esto es para introducir. Sí. O sea, es para que las personas que no habían visto los temas los volteen a ver. Y también que tienen que entender que algunos entrevistados pues van a ser más interesantes que otros para ellos, ¿no? Sí. O sea, y que también es la magia, que pues hay de todo. Entonces, pues era más eso de que, pues no sé, hace poco vi la plática de budismo de ¿cómo se llama este güey? El escritor Borges. Y pues Borges es un escritor pues que se le atribuye a ser muy intelectual, ¿no? Pero también a la vez muy místico, o que sabe bastante como de cosas que tienen que ver con ciertas religiones, como el Cábala, como el budismo, que son como con cierta reflexión implícita, ¿no? Sí. Y pues veo la plática y veo un montón de cosas que son mucho más profundas, pero pues también es 1 hora de él hablando en una conferencia en donde lo dejaron hablar de 7 temas, creo eran 7, no me acuerdo, y ese era uno, ¿no? Entonces pues se explaya, pero es bastante profundo en ciertas cosas y tal vez a veces incluso no tanto porque pues tiene 1 hora, ¿no? O sea, no tiene, no sé, un libro entero para hablar de budismo.
Y en esta serie, pues sí siento que a veces en ese sentido se queda corta. Y tal vez eso puede como que hacer sentir a algunos que es muy liviana o que es muy superficial. Sí. Pero como quiere abarcar tanto, yo creo que termina haciéndolo bastante bien. Porque lo que te quiere comentar es sobre el ser humano, ¿no? No sobre los otros temas. O sea, te quiere explicar cómo vas a aceptar la muerte al final, ¿no? Y te da varias opciones, ¿no? Pues te puedes ir por la religión, te puedes ir porque psicológicamente es mejor, te puedes ir porque la meditación se parece a estar muerto, te puedes ir porque estar en drogas y alterar la conciencia es algo similar a acercarse a la muerte. Entonces, ¿por qué temerle a algo que puede estar tan cerca, no? Y pues, no sé, es eso de que también como esa pequeña advertencia de que si tal vez son muy versados en los temas y no están tanto en la línea de introducirse, tal vez puede parecer un poco tedioso, a veces incluso un tanto simplón, porque pues al fin y al cabo Duncan es experto a su manera, ¿no? No es un experto académico, es más alguien que le interesó tanto que lo hizo mucho, lo habló mucho y encontró mucha gente con quien hablar de eso, ¿no? Y a veces chistes pendejillos, a veces están como más divertidos, a veces solo sabes que es un güey hablando con gente y pues a veces decimos pendejadas cuando hablamos con gente, ¿no? Sí, era algo que me gusta de la serie es de cómo el personaje está viajando a otros mundos y le toca vivir pues o le toca ver la vida de otros personajes, ¿no? Y eso me recuerda a cuando uno ve una serie o una historia o arte, pues te permite ver el mundo a través de otros ojos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pues estamos con este podcast pudiendo experimentar la interpretación de otras personas, cómo ven el mundo. Entonces, este Clancy ya es que va recolectando zapatos en cada mundo que viaja. Sí, sí. Entonces es como esto de que le toca caminar en los zapatos como si estuviera viviendo la vida de otras personas, ¿no? Sí, pues la frase con la que nos definen la empatía cuando estamos niños, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Sí. Entonces es lo que... Por eso me encanta ver series o ver películas, porque siento que es como una forma de poder hacer eso, de cierta forma. De poder vivir diferentes vidas. O también cuando uno ve un libro o arte en general, ¿no? Te permite vivir otras vidas, porque ahorita pues cada quien vive su propia vida, ¿no? Sí. Pero esto te permite conectarte con los pensamientos de otra persona, ¿no? Y pues siento que este show lo hace excelente, de cómo nos permite hablar de tantos temas de, pues, ya lo dijimos, religión, espiritualismo, la muerte, la vida. Sí. Y lo otro es que, pues, la parte de la producción, pues sí, está todo bien perro, como todo el trip de pensar que va a influenciar un montón a la animación y todo eso. Pero también me deja pensando así como, ¿qué voy a poder hacer yo, sabes? O sea, ¿de qué manera puedo provocar yo también una mirada activa en el espectador que realmente le diga algo importante en su vida diaria? Porque podríamos hacer historias basándonos en estructuras de guión que funcionan y que terminan de causar empatía por el personaje porque está bien construido, pero eso no significa que va a estar activamente en la obra y que va a decidir hacer algo en la vida real, ¿sabes? O sea, veo cómo esta serie me lo logra y me quiero matar la cabeza por encontrar la manera en la que yo lo puedo hacer con mi presupuesto, con mis ideas, con mis limitaciones, así como Pendleton tuvo que aceptar quién era él y tuvo que hacer las cosas como las hizo en Cartoon Network y como las hizo después a solas. Pues quiero encontrar, ¿sabes? O sea, la serie me hace estar como en ese punto de, pues, a ver, busca tu manera. Que al fin y al cabo, pues,
Duncan tiene la suya, ¿no? Por ejemplo, no es a huevo animación. O sea, Duncan lo logra por el podcast, los animadores con lo visual y así. Y pues, no sé, me parece tan de verdad como una orden, ¿sabes? Como ahora les toca a ustedes. O me quedo pensando qué van a lograr los demás, que también tripearon lo mismo, ¿no? Sí, sí. O sea, que a quién se le va a ocurrir algo bien loco y todo eso. Y pues ha sido como parte de mi trip, ¿no? Como esos días de, pues nosotros como Narratún o la demás gente que conozco que anima, que siente que va a tener que hacer después de ver una obra tan honesta, ¿no? Y luego como yo me topé después con el videojuego este de Sound Self. El de Sound Self es el de la meditación. Y como lo recomendaba Pendleton, pues no pude evitar relacionarlo. Porque, no mames, ¿cómo lo vas a evitar si el güey que creó esta madre está jugando un pinche juego bien raro, ¿no? Sí, sí. Y lo que yo estaba tripeando es, pues esa madre es un videojuego, pero ¿hasta qué punto? O por qué un videojuego tiene que hacer pasar un nivel, o por qué un videojuego es solo apretar un botón, o por qué un videojuego puede ser una cosa a la otra. Y pues está tripeando todo esto de que siempre suelen hacer la comparación entre Sony y Nintendo, que Sony hace más como que narrativas y películas, digo PlayStation, y Nintendo hace directamente el juego. O sea, que es jugar por divertirte, por sentir que juegas. Sí. Y que usan el reto o pues el puntaje o todo eso para que sientas que lo tienes que hacer. Y yo estuve pensando en estos días como de qué otra manera se podría jugar, porque pues Sound Self es un juego, lo compras en Steam y tienes que interactuar con él y por eso se vuelve un videojuego, ¿no? Pero pues está bien ambigua la parte, pero te hace sentir bien. O sea, el hecho de que te ayude a respirar sin que tengas que pensar en cosas, pues te ayuda, te hace sentir, o sea, auténticamente bien en el momento. Y entonces me puse a pensar qué tan difícil será hacer eso, ¿sabes? Videojuegos que te hagan sentir bien en diferentes situaciones, ¿no? Con un videojuego diseñado para la ansiedad, un videojuego diseñado para la depresión, un videojuego diseñado para alguna emoción específica que tal vez es difícil sobrellevar y que no sea necesariamente un personaje pasado a un nivel, que pueden ser cosas abstractas, ¿no? Aquí es con pinches sonidos, o sea, ni siquiera mueves el mouse. Pero pues podría ser una combinación de muchas cosas, ¿no? Hay tantas maneras de hacer las cosas que esta serie me lo recuerda. Sí, sí. Es como si una caricatura puede ser esto, así todo loco y con una estructura bien rara que te va a sacar de pedo el primer capítulo. Imagínate todo lo que no se te ha ocurrido en música, todo lo que no se te ha ocurrido en una novela, lo que no se te ha ocurrido en videojuegos. Y pues me deja como esa tarea, ¿sabes? Como de pensar constantemente qué maneras hay de generar una obra que está viva y que está activa con la gente realmente. Sí, es lo interesante, ¿no? Porque ya van tantos años, podemos decir en la animación, pero en sí en general en el arte. O sea, a veces creemos que ya se inventó o ya se hizo todo lo que se podía hacer en el arte, ¿no? Pero en realidad todavía se sigue innovando o sorprendiendo con los medios, ¿no? Como aquí en la animación, pues no es el primer tal vez animación que hace este formato, pero yo siento que lo logra traer muy bien al público en general, ¿no? Bueno, no todo al público, pero no conozco otra serie que esté tan bien hecha y tan grande como esta, que abarque estos temas y que rompa tanto la estructura del guión, de que pues, está basado en un podcast, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con quién está haciendo el arte, ¿no? Cómo interpreta esa persona el mundo y cómo decide hacerlo. Ahorita me acordé de un musical que he estado escuchando, que te comenté, el de Hamilton. ¿Por Altozano? Sí. Sí, y yo también ahí, escuché por Altozano. Rompe bastante
¿cómo podría decirlo? ¿Cómo esperas que sea un musical, no? Sí, y cómo esperas que sea una historia sobre un padre fundador de Estados Unidos que hizo el sistema económico. Y sí. Suena aburrido, pero la forma en la que la hacen, porque el creador es un inmigrante, y es igual que en la historia de Hamilton. Bueno, me estoy desviando un poco, pero a lo que voy es que esta persona logra crear un musical tan diferente a lo convencional, pero es porque él ve la historia de esta persona Hamilton desde el punto de vista de que él es un inmigrante que llega a Estados Unidos y cómo es una de las piezas fundamentales para crear este país. Y es porque él también es un inmigrante y se siente identificado con eso. Entonces, pues aquí a lo que voy es que Duncan y Pendleton logran hacer esta serie porque es muy abierta a quiénes son ellos. Y es lo que estamos diciendo, ¿no? De la aceptación de quiénes somos y nuestros pensamientos y cómo poder transmitirlos más abiertamente, ¿no? Y eso es lo que hace único el trabajo de una persona u otra, porque otra persona no va a hacer este mismo show. O sea, porque esto está muy... Definitivamente no. Sí, es que esto no lo puede hacer nadie más porque es sobre los pensamientos tan crudos y tan honestos de Duncan, ¿no? Y de las personas con las que también él habla y entrevista. Entonces, eso es lo que yo creo que hace el arte tan único de quien lo haga, ¿no? De sus propias experiencias y vidas. Porque a veces sentimos como que ¿qué es lo que puedo expresar yo, no? Que no ha expresado alguien más. ¿Cómo puedo hacer una historia o cómo puedo crear algo que no se haya hecho antes, ¿no? Y tal vez no se trata de intentar hacer algo demasiado diferente, pero es más de hablar honestamente de nuestros ideales y de lo que pensamos y de lo que creemos. Y eso es lo que nos vuelve únicos, ¿no? O sea, quiénes somos nosotros, y ahí se puede ver reflejado en lo que vayamos a crear, en el arte que hagamos, ¿no? Sí, yo creo que es el punto, ¿no? Como encontrar tu voz. Sí. Descubrir quién eres y aprender a hablar como tú hablas. Sí. Y pues está bien difícil. O sea, yo creo que puedes pasarte toda la vida haciéndolo y lo vas a lograr al final o algo así, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque aparte tu voz va a cambiar quién eres y todo ese trip. Pero pues tienes que empezar. Tienes que empezar a buscar qué es lo auténtico de ti. Porque pues si no, o sea, obviamente es imposible ser completamente auténtico porque hemos sobrevivido como civilización porque nos influenciamos, ¿no? Unos a otros. Pero obviamente hay algo que sí es tú y que tal vez no va a ser lo que tú esperes, pero va a ser algo muy honesto. Pero lo tienes que descubrir, lo tienes que trabajar y lo tienes que permitir. Sí. Y pues es tu voz. Pero pues no creo que sea una respuesta fácil, ¿no? Y por eso mismo el show no te da una sola respuesta a nada. Te da un chingo de respuestas para todos los temas. Sí, y y algo que escuché en el podcast, bueno, yo creo que ya casi vamos cerrando. Okay. Pero ahorita que estamos hablando de esto, ¿no? De encontrar nuestra voz y aceptar quiénes somos. Es algo que menciona Pendleton cuando hace el podcast con Duncan, de que Pendleton dice, sí, quería regresar a hacer el podcast contigo porque sentí que me iba a servir como un ejercicio de poder hablar sobre mis pensamientos, pero en voz alta, ¿no? Y porque es lo que dice él, que se le dificulta a veces hablar
porque empieza a editarse, decía. Que decía, Sí. es que me estoy editando en tiempo real, ¿no? Está difícil. las cosas que está diciendo. Y dice, es que cuando yo te escucho a ti, Duncan, hablas tan honesto y tan abiertamente. Y Pendleton estaba buscando eso mismo, ¿no? Poder empezar a expresarse más abiertamente, porque tal vez lo logra hacer en el arte, en la animación, pero a veces es diferente o difícil poder expresarlo en palabras, ¿no? Poder hablar con otra persona, pero muchas veces tenemos este miedo de ser juzgados o de la aceptación, ¿no? O de no entender cómo, ¿no? Sí. Cómo decirlo, qué palabras son las correctas. Y pues de hecho sí se nota, ¿no? En el podcast. Uh-huh. Como que a veces Pendleton se traba o como que no está seguro de lo que quiere decir. Sí. Y Duncan siempre fluye. Sí. Pero como respeta mucho cuando Pendleton ocupa tiempo para decir las cosas. Uh-huh. Y supongo que eso era como que lo chido entre ellos, ¿no? De que ya se conocían y ya sabían que uno era muy introvertido y el otro es muy extrovertido. Entonces está muy perro que ambos respetaban eso, ¿no? Uh-huh. Y se siente bonito a pesar de que debería sentirse incómodo, porque sueles interpretar como incómodo la personalidad de los introvertidos cuando pues no tiene que ser así. No es incómoda, solo es otro ritmo. Sí. Y pues entonces, ¿quieres que empecemos a cerrar? Sí. Ok, ¿tu conclusión y la mía o la mía y la tuya? Empieza tú. Ok, yo creo que solo para concluir, pues si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Es un tripsote escuchar a dos güeyes que hablan durante 1 hora y pico, pero pues si lo hicieron, pues muchas gracias. Y si ya vieron Midnight Gospel, pues espero que hayan disfrutado la reflexión y también tengan sus dudas y comentarios, que hablen con más gente si es que no lo habían hablado hasta ahora. Uh-huh. Y pues lo más obvio, ¿no? Mediten, hablen sobre los temas de manera abierta porque son importantes. Si ustedes lo sienten, es importante lo que sientan. Y pues si encuentran su manera de expresarse, no la duden, ¿no? O sea, láncense. No, que no sea exactamente por dinero o lo que sea. Tal vez si hacen arte por dinero está bien, pero busquen sus momentos de encontrar su medio de expresión auténtico, aunque sea un experimento, aunque sea algo que no vayas a saber qué es, pero pues vas encontrando tu voz. Y pues experimenten su propia conciencia a su ritmo y su manera. Y muchas gracias por escucharnos. Ahora te toca a ti, Frank. Qué buena despedida. Sí, pues sí, muchas gracias a los que nos escucharon hasta ahora. A ver si tiene un poco de sentido lo que estamos diciendo. Pero lo que me gusta mucho de poder hablar de esto es que a veces uno tiene pensamientos en la cabeza, pero a la hora de poder hablarlo con alguien más es cuando te empiezas a dar cuenta o manifiestas lo que estás pensando, ¿no? Empiezas a darle más forma a tus pensamientos. Sí. Ya no nomás es algo a veces abstracto que está en la mente, ya lo estás como materializando de cierta forma, ¿no? Entonces, sí. Así como Pendleton decía que le parecía un ejercicio interesante lo del podcast, yo concuerdo con él, porque sí, también definitivamente me ayuda mucho poder hablar con alguien de todas estas ideas que uno tiene, pero que a veces no logra formarlas. Y al escuchar tus pensamientos, me ayuda a formar más mi forma de pensar, ¿no? Pues me encantó la historia que dijiste de cómo te influenció Pendleton desde la infancia o adolescencia hasta ahora, ¿no? Y cómo ha influenciado a tantas personas, tal vez no de la misma manera, pero cómo ha hecho un impacto tan grande, ¿no? En la industria, sí. y en todo esto. Sí, por persona también como
ya sabes, hay capítulos de Hora de Aventura como que te dicen cosas bien fuertes. Entonces yo creo que igual un montón de niños sí tuvieron que aventarse un tripsote con los capítulos densos, y eso fue muy interesante. Darle algo así a los niños se me hace de mucho valor. O sea, valor de que es valioso, pero también valor de valentía por parte de Pendleton. Sí. Y pues yo me quedo con este aprendizaje de aceptar más nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿no? De cuando estemos tristes, está bien sentirnos tristes y está bien llorar. Y yo siento que cuando uno llora es cuando te sientes vivo, ¿no? Porque es como esta explosión de emociones que tienes ahí guardadas, y cuando lloras es cuando las estás liberando. Entonces yo creo que el hecho de llorar es algo muy, muy sano y muy bueno para nosotros, para nuestra salud, ¿no? Yo opino que debería ser más normal permitirnos llorar, permitirnos sentir nuestras emociones. Sí, algo que me parece muy importante es que se debería normalizar poder llorar en cualquier lugar. Sí, definitivamente. Poder llorar en el trabajo, poder llorar en la escuela, en la calle, en el transporte público. O sea, si lo necesitas, no deberías tener ningún impedimento para hacerlo en el momento. Sí. Y pues no solo con llorar, ¿no? O sea, si vemos las emociones humanas, pues alegría, miedo, enojo, tristeza, sorpresa y asco, que son las que suelen apuntar, que son las de, ¿cómo se llama? Intensamente en, sí, Inside en Out. inglés, Sí. Inside Out. Me encanta. Entonces, pues permitírselas todas, o sea, a una manera sana, y teniendo en cuenta también que en esos días es muy necesario, ¿no? Ahorita que hay pandemia, que estamos en cuarentena y que no sepamos cuánto va a durar, las emociones las podemos encarcelar, pero van a salir muy feo si no las sacamos de a poquito y en el momento adecuado. Uh-huh. Entonces, pues permítanse sentir es importante, y sientan sus manos. Al interior. Sí. Feel your hand. Cambié la clave del Wi-Fi, ahora es esa. No la digas. Vas a que cambiarla otra vez. No creo que vengan a robarme el internet. Quién sabe, voy a publicar tu dirección. No llegan ni el pinche Uber Eats bien. O sea, quieres que llegue la gente con la dirección. Por eso pedí la pluma a tu casa. No llegó tampoco. Pues para que veas. Bueno, entonces, pues yo creo que pues eso es todo, ¿no? Solo muy agradecidos con los que se quedaron, y pues con los que no también, porque no era de a huevo quedarse. Solo pues no están escuchando esto, entonces no saben. Que les diste las gracias. Sí, pues sí. Les hubiera dado desde antes como las gracias una carta animada. Cada 10 minutos. Cada 10 minutos repetimos las gracias por si alguien se va antes. Y pues vuelvan a ver también los que ya la vieron, porque creo que sí es una serie que da para verla mucho y reflexionar mucho, porque dice demasiadas cosas de cada cosa. Entonces no creo que hayamos captado toda la primera. Sí, no, definitivamente esta es una serie para estarla viendo más de una vez, porque o le pusiste atención al diálogo, o le pusiste atención al fondo. Sí. Y yo a veces le regresaba como para ponerle atención un ratillo al fondo y ahora sí al audio, pero no siempre. A veces nomás me dejaba llevar. Y pues esperamos seguir haciendo más podcasts. Estuvo interesante porque fue el primero, y al principio supongo que estábamos muy nerviosos, pero ya después de un rato sentí que sí estábamos como dentro de este universo extraño donde yo tengo este fondo y Frank tiene la otra serie, y se me olvidó por un momento que estaba incluso dentro de mi cuarto, ¿no? Y eso lo hizo sentir más real, y sentí que empezamos a fluir más. Pero es nuestro primer experimento y esperamos poder llevarlo a más, revisar más series, películas animadas, no animadas, pero que hayan sido importantes. Y pues yo me voy bien servido con la primera experiencia. Espero que tengan muy buena noche, día o tarde, en donde sea que estén viendo esto, a la hora que lo estén viendo. Y también si tienen recomendaciones de alguna serie o película que les haya gustado,
nos encantaría que dejaran algún comentario de por qué les gustó esa serie o para que nosotros también la chequemos y podamos hablarla, ¿no? Tal vez incluso yo creo que ya que tengamos de verdad como espectadores y si pedimos votaciones sería interesante, ¿sabes? Sí, sí. Como si dijeron 2 series importantes, las ponemos en la página y que voten por la que quieren escuchar que se hable. Y digo, ahorita no creo porque pues ahorita nos van a ver nuestros compas. También son buenos, que tienen. Bueno, no, sí. Hola, compas. Pero... Gracias por todo el apoyo que nos han dado todo ese tiempo. Muchas gracias. Pues por mí es todo. Buen viaje. Sale. Bye, bye.